Buenos días, peques. Hago este video para explicar el punto 2 del trabajo, ¿sí? Porque habían personas que tenían dudas. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Con otros números de dicha actividad. Imagínense que tenemos los puntos A y B, ¿no? El primer ítem me dice hallar de, entre paréntesis, AB, es decir, la distancia entre los puntos A y B, y marcar dichos puntos en los ejes cartesianos. Bien, entonces yo me armo mis ejes, ¿no? Voy a agarrar la regla, armo mis ejes, el punto 3, 8, y el 8 va a estar bastante arriba, entonces voy a hacer más o menos por ahí. Voy a ir de 1 en un cuadradito mejor, porque si voy de 2 en 2, el 8 se me va a ir demasiado, ¿sí? 1, 2, 3, sí, no voy a llegar, me parece. 2, 3, 4, 5, no llego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anoto solamente los números pares para que no estén todos juntitos, ¿no? Porque si anoto 1, 2, 3, se va a estar todo demasiado junto. Lo mismo voy a hacer acá. 2, 4, 6, 8. Sí, parece que voy de 2 en 2, pero en realidad es de un cuadradito en un cuadradito, ¿no? Se ve eso. Acá lo mismo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 2, menos 4 y menos 6. Bien, entonces lo que voy a hacer es marcar esos puntos. Tengo el punto A, que es el 1, 4. El 1 está acá, el 4 acá. Este vendría a ser mi punto A, ¿no? Y ahora mi punto B, que vendría a ser el 3, 8. Es decir, acá. Y yo tengo que hallar la distancia entre ambos. Es decir, básicamente tengo que hallar esto, ¿no? Eso es lo que tendría que hallar. Este segmento, lo que mide. Entonces nosotros habíamos planteado que teníamos que resolverlo a través del teorema de Pitágoras, ¿no? Uno se puede imaginar un triangulito rectángulo, ¿sí? Cuyos catetos eran estos. En este caso es sencillo porque el segmento es pequeño, ¿no? Yo les había comentado que si tenemos un punto acá y otro acá, imaginárselo, de poder se puede hacer, pero es un poco más complicado. Y para ello encontramos una expresión general, ¿no? Esa expresión era la siguiente. Era la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. En donde x sub 1 y sub 1 es el primer punto, y x sub 2 e y sub 2 el segundo punto, ¿no? Entonces teníamos que reemplazar dichos valores de los puntos acá, ¿sí? Y averiguar cuánto es la hipotenusa. Y eso es sencillo, ¿no? ¿Cuál es mi x sub 1 e y sub 1? Corresponde al primer punto. Ese 1 es el x sub 1, este 4 el y sub 1, y este 3 el x sub 2 e y sub 2. Yo también les había comentado que no importa si a este le llaman x sub 2 e y sub 2, y a este x sub 1 e y sub 1. El orden no va a importar, ¿sí? Van a ver que el resultado al final va a ser el mismo. Entonces, reemplazo. Me queda x sub 2, que es 3 menos 1 al cuadrado, más y sub 2, que sería 8 menos y sub 1, que es 4 al cuadrado. Bien, hago la cuentita. 3 menos 1 me da 2. 2 al cuadrado me da 4. Más 8 menos 4 me da 4. Y 4 al cuadrado, 16. Bueno. Y ahora 4 más 16. Raíz cuadrada de 20. Que aproximadamente, ¿sí? Porque ese es un número irracional. Aproximadamente es 4,47. Eso sería lo que mide ese segmento. Esa sería la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Ahora voy a hacer un subítem B. Bien, acá mandó el subítem B, que es muy parecido al
al del trabajo y me dice, indiquen los puntos, indicar en realidad los puntos C y D del tercer cuadrante que verifiquen que la distancia entre los puntos A y B sea la misma, sea igual que la distancia entre los puntos C y D. A ver, ¿qué significa esto? Yo tengo que marcar 2 puntos más, ¿sí? Pero ojo, tienen que cumplir que su distancia sea igual a la distancia entre estos 2 puntos y además se encuentren en el tercer cuadrante. Y esto tal vez les haga un poco de ruido porque no recuerdan qué significa estas palabras, tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir eso? Los ejes cartesianos se dividen en 4 cuadrantes, ¿sí? Este de acá, en donde tanto los valores de y como los de x son positivos, este es el primer cuadrante. Este de acá, en donde los valores de y son positivos pero los de x son negativos, es el segundo cuadrante. Este de acá, en donde los valores de x y de y son negativos, es el tercer cuadrante. ¿Sí? Y por último, en donde los valores de x son positivos pero los de y negativos, cuarto cuadrante. Es decir, cuando estas dos rectas se cortan de forma perpendicular, se divide en cuatro porciones, ¿no? En donde el primero es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que indicar los puntos C y D del tercer cuadrante. Perfecto. Entonces significa que tengo que marcar los puntos acá, en el tercer cuadrante. Pero de tal forma que la distancia entre ellos sea la misma que la de A y B. Es decir, la distancia entre los puntos C y D tiene que ser la misma que esta de acá. ¿Cómo hago eso? Y acá tengo que pensar y razonarlo un poco. A ver, tiene que ser la misma distancia que los puntos A y B. Para que la distancia sea la misma, ¿cómo tienen que ser sus catetos entonces? Iguales, ¿no? Es decir, si los catetos del triángulo rectángulo que me imagino acá, ¿no? Son el mismo, son los mismos catetos que esto de acá, entonces la hipotenusa va a ser exactamente la misma, es decir, la distancia va a ser la misma, ¿no? Si los catetos son 2, ¿no? Porque, ojo, este 4, ojo, este 16, ¿sí? Son el resultado de haberlos elevado al cuadrado. En realidad este cateto, fíjense que es, se alcanza a ver bien, ¿no? 1, 2. Y este de acá es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y justamente 2 al cuadrado me da 4, 4 al cuadrado me da 16. Entonces, si los catetos son iguales, son el mismo, es 2 y 4, eso significa que la distancia va a ser la misma. Me va a quedar raíz cuadrada de 20, ¿no? Exactamente lo mismo. Ese es el objetivo acá. Marcar 2 puntos en donde la hipotenusa sea raíz cuadrada de 20, ¿no? ¿Cómo hago eso? Tiene que tener los mismos catetos, ¿sí? La única condición que se tiene que cumplir es que tiene que estar en el segundo cuadrante también. Entonces yo me imagino, si tiene que tener 2 catetos, perdón, tiene que tener un cateto que valga 2, me lo imagino acá, así, que valga 2 cuadraditos. Bien, y también que otro cateto mida 4, bueno, 1, 2, 3, 4. Y ahí tengo mis 2 puntos. Mi punto, qué sé yo, a este lo voy a llamar C, a este D. Y ahí tengo mis 2 puntitos que están en el tercer cuadrante, ¿sí? Y tienen la misma distancia que los puntos A y B. ¿Cómo sé que tienen la misma distancia? Porque sus catetos son iguales. Sus catetos me fijo que son 2 y acá 4, ¿sí? Y ahora lo único que me falta averiguar son los puntos en sí. Veo que el D, lo voy a anotar acá al costadito si se ve. Veo que el D es el punto menos 4, punto y coma, menos 2. Y que el C es el punto menos 6, punto y coma, menos 6. ¿Se puede ver si es lo mismo? Sí, yo podría reemplazar estos valores acá,
en mi fórmula, ¿no? En mi ecuación o expresión general, y tendría que llegar a raíz cuadrada de 20. Lo voy a hacer, pero en realidad no haría falta porque los catetos son iguales, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo mismo, ¿sí? Fíjense, a este le doy el valor, a este le doy x sub 1, y sub 1, y este x sub 2, y sub 2. Hagámoslo más mentalmente, ¿no? Fíjense, x sub 2 menos x sub 1, es decir, menos 6 menos 4, ¿no? X sub 2 menos x sub 1, menos 6 menos 4. Eso me da menos 2. Pero el menos 2 al cuadrado me da 4. ¿Ven que me da el mismo valor? Más, y si acá me da 16, ya está. Sería menos 6 menos 2. Me da menos 4 elevado al cuadrado, 16. 4 más 16, 20. Me queda raíz cuadrada de 20, ¿ven? Con otros valores, sí, es verdad, pero la distancia entre ambos puntos es la misma que la distancia entre A y B. Y ahí logré mi objetivo, además de que esté en el tercer cuadrante. Esa sería la forma, esa es la forma que se me ocurrió a mí, sencilla de averiguar esto. ¿Sí? Y acá lo pudimos graficar, lo pude marcar porque son valores pequeños, ¿no? Son 2 unidades, un cateto, el otro 4. ¿Qué pasa si hubiera sido un poco más, ¿no? El objetivo es darse cuenta de que los catetos deben ser iguales, ¿sí? Así que, bueno, por eso yo lo que hice fue pararme en un punto cualquiera. Me paré ahí como me puedo haber parado acá, o acá, o acá. Y me fui 2 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba. ¿Sí? Que fue lo que pasó acá, básicamente. Así que bueno, yo lo resolví de esa forma. Ahora vamos al punto C. Bien, entonces tengo el punto C que me da un punto. Me dice, dado el punto E, que es menos 5 punto y coma 0, encontrar el punto H que cumpla que la distancia entre los puntos A y B sea la misma que la distancia entre los puntos E y H, ¿no? Bien, entonces esto es algo muy parecido al anterior, pero nada más que ya me da un punto, ¿sí? Entonces, este punto yo lo tendría que marcar, ¿no? Es el punto menos 5 punto y coma 0, ¿sí? En donde acá este menos 5 es el valor de x y este 0 el valor de y. Eso significa que el punto se encuentra acá, en el menos 5, 0. Al la y estar en 0 significa que se encuentra sobre el eje x de dicho punto, ¿no? Entonces ahora tengo que encontrar el punto h de tal forma que la distancia, ¿sí?, entre e y h sea la misma que a y b. Y esto es algo igual al anterior, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir? Que en donde yo coloque el punto, ¿sí?, los catetos del triángulo que nosotros nos tendríamos que imaginar, tendrían que ser los mismos que los que están acá. Es decir, 2 y 4, eso tienen que ser los catetos. Y el punto lo puedo marcar en donde yo quiera, ¿no? Porque para que se cumpla eso, puedo ser 2 hacia la izquierda, 4 hacia abajo, o 2 hacia la izquierda y 4 hacia arriba, o 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba, o 2 hacia la derecha y 4 hacia abajo, o al revés, ¿no? Puedo hacer 4 hacia la derecha, 2 hacia arriba, ¿sí? Porque es lo mismo, es como que si yo estaría dando vuelta ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si el cateto este mide 2 y este 4, la hipotenusa va a ser la misma que si este midiese 4 y este 2. ¿Sí? Nada más que en vez de ser 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, va a ser 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá es como ustedes quieran. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Acá 2, 1, 2, 3, 4. Acá. Este era mi punto E. Y este va a ser mi punto H. Y ya está, la distancia entre esos puntos es la misma, ya que los catetos son exactamente el mismo, 2 y 4, ¿sí? Entonces, lo anoto acá, punto E, ese es el que me da el ejercicio, menos 5 punto y coma 0, y ahora el H es el que yo me acabo de inventar.
es el menos 3, punto y coma 4. ¿Sí? Bien, y después, como última pregunta de esta actividad, del punto 2, ¿no? Me dice las respuestas de los ítems B y C, es decir, lo que acabamos de hacer, ¿son únicas? Y entonces acá es en donde nos damos cuenta, en donde nos damos cuenta, en base a todo lo que les acabo de explicar, que no es la única solución, no son únicos esos puntos, ¿sí? O sea, este punto de acá y este de acá no son los únicos que cumplen la condición del punto B, ¿sí? Que estén en el tercer cuadrante y que la distancia sea la misma que A y B. Yo les comenté que me podría haber parado acá, ir 2 hacia la derecha y 4 hacia arriba. ¿Cómo me podría haber parado acá, 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 acá? Recordemos que esto se extiende infinitamente, ¿no? Este tercer cuadrante es infinito. Yo me podría haber parado acá, 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 acá. Entonces hay un montón de posibilidades. Lo mismo con este punto de acá, ¿sí? Hay varias posibilidades. Me podría haber ido 4 hacia la derecha y 2 hacia abajo, 4 hacia arriba y 2 hacia... Un montón de posibilidades, ¿sí? Entonces, bien, no son únicas, existen muchos más soluciones, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me preguntan.